Advertencia. El testimonio que estás a punto de escuchar contiene detalles explícitos adaptados para cumplir con las normas de YouTube. Todos los involucrados se presumen inocentes hasta que un tribunal diga lo contrario. Imagínate entrar a una suite de lujo donde las luces tenues esconden historias que bien podrían derrumbar imperios. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 6 de junio de 2025. Cuando Jane Doe subió al estrado y reveló con voz temblorosa pero firme el lado más turbio de su relación con Sean Diddy Combs. Sus palabras helaron la sangre del jurado y dejaron al mundo preguntándose ¿cuánta oscuridad puede ocultar un ícono del entretenimiento? Pero esto es solo el principio. Jane recuerda su primer viaje en el jet privado de Diddy rumbo a Las Vegas. Glamour, champaña y una frase que la descolocó. Necesitas entretenimiento para esta noche. Al llegar al hotel, Sean presentó a un entretenedor y dejó clara su única regla. Nada de protección. Quiero que todo sea salvaje. Aquella noche, la joven descubrió que el hombre que admiraba no veía límites entre placer y poder. Para no contrariarlo, aceptó sonreír, bailar y callar cada duda que retumbaba en su cabeza. Ese primer encuentro terminó con un comentario que la marcó. ¿Estás cansándote ya? Quiero verte desatada. Jane, confundida y deseosa de agradarlo, tragó saliva, alzó la vista y decidió seguir el juego. Semana tras semana, los Hotel Nights se volvieron la norma. Habitaciones reservadas bajo alias, cámaras discretas y maletines con pastillas de energía que, según Diddy, convertían cualquier límite en simple ilusión. Jane aceptaba la dosis para sentirse más ligera, hasta que el efecto se transformó en necesidad. Cada encuentro seguía un guión silencioso, un entretenedor, música alta y la orden de hacerlo lento, que dure. Sean observaba desde un sillón, grabando momentos que, decía, eran solo para sus ojos. Para Jane, aquel lente representaba la línea imaginaria entre la realidad y la pesadilla, hasta que una madrugada, exhausta y con la voz rota, le susurró: ¿podemos parar? Solo un minuto. Él respondió sin levantar la mirada: aún no hemos llegado al clímax. Sorpréndeme. Suscríbete ahora para no perderte el resto de esta historia. Lo que viene a continuación revela cómo el lujo se convirtió en un negocio siniestro que superó incluso las peores sospechas. La rutina de las Nights pronto empezó a cobrarse un precio imposible de ocultar. Jane describe cómo su cuerpo, esa moneda de cambio que mantenía a Diddy satisfecho, comenzó a fallarle. Infecciones provocadas por piercings que él exigía, moretones en la espalda por doblarse horas frente a las cámaras y una fatiga que ni las pastillas de éxtasis lograban maquillar. Me miraba al espejo después de cada maratón, confiesa, y no reconocía a la persona con tacones empapados en aceite que intentaba no caerse. Pero el dolor físico era apenas la mitad del infierno. Más punzante era la soledad que llegaba cuando las luces se apagaban y los entretenedores se iban. En la primera vez que rompió a llorar, pensó que tendría un instante de consuelo. En lugar de eso, Sean la observó con gesto de fastidio. ¿En serio lágrimas después de todo esto? Relájate, disfruta el lujo. Aquella reacción le hizo comprender que cada emoción suya debía quedar enterrada bajo una sonrisa complaciente. Con el tiempo, el desgaste emocional se manifestó en un miedo constante a contradecirlo. Cuando en plena suite se atrevía a pedir condón para uno de los invitados, bastaba una mirada de Sean, fría, impaciente, para que la petición se diluyera. Y si alguna vez intentó frenar la escena diciendo que estaba agotada, él recurría a su frase favorita: «Vamos a terminar por lo alto, no me aflojes ahora». Fue en ese punto donde comprendió que el amor que la rodeaba era un laberinto sin salidas. Pero Jane aún no sabía que la siguiente puerta que se abriría revelaría la estructura económica que sostenía todo ese mundo y la situaría en el centro de un negocio mucho más grande que sus propias heridas. Cuando los encuentros se multiplicaron, Jane dejó de ser solo la protagonista, pasó a ser la organizadora principal. Diddy le delegó la logística, reservar vuelos, escoger hoteles bajo nombres falsos y coordinar pagos en efectivo o por apps. En su celular, los chats con actores adultos, entrenadores personales y modelos se apilaban como si fuera una agenda de casting. Cada solicitud de Sean llegaba con un tono aparentemente casual.
Me apetece algo diferente esta noche. Busca a alguien con experiencia, pero que se note nervioso frente a la cámara. Al principio, Jane pensó que controlar las invitaciones le daría algo de poder. Pronto descubrió lo contrario. Sean financiaba su alquiler, el amueblado de su casa y hasta un par de carillas dentales que, según él, mejorarían su sonrisa frente a la lente. Aquellos favores se convirtieron en una deuda silenciosa. Cada vez que ella mostraba cansancio, él recordaba los billetes invertidos en su comodidad. Quiero que no me falles. Con todo lo que estoy pagando, espero un show de primera. La mecánica era precisa. Al final de cada sesión, Sean entregaba al invitado entre $2,000 y $4,000, casi siempre sacados de un cajón rebosante de efectivo. Si el stock de pastillas de energía disminuía, un asistente las entregaba en cuestión de minutos. Todo estaba calculado para que la fiesta nunca se detuviera. Jane confiesa que con el tiempo empezaron a planear fiestas temáticas. La All-Star Party, donde reuniría a los 3 hombres favoritos de Sean en una sola noche. La Movie Night, dedicada a ver en pantalla gigante las grabaciones de sesiones anteriores. Y paradójicamente, cuanto más profesional se volvía la maquinaria, más se desdibujaba la línea entre pasión y explotación. Ella era a la vez directora de reparto, actriz principal y, sobre todo, rehén emocional de un contrato no escrito. Sin embargo, la conexión entre dinero y deseo no terminaría ahí. Muy pronto aparecerían los celos, el chantaje y esas relaciones paralelas que transformaron los lujos en cuchillas invisibles. Y lo peor, cada amenaza llevaba la misma firma: el hombre que podía comprarlo todo, incluso la lealtad de quien decía amar. Con el paso de los meses, la ecuación placer-poder adoptó un nuevo ingrediente: el dinero como argolla. Sean, siempre generoso ante las cámaras, empezó a pagar el alquiler de Jane, amueblar su departamento con piezas de diseño y cubrir cada gasto para que no le falte nada, siempre y cuando siguiera disponible. A simple vista era un gesto noble. En la práctica, era una cadena dorada. En marzo de 2023, Didi planteó lo que llamó un contrato de amor. Le preguntó cuánta mesada mensual consideraba justa. Jane, sin medir las consecuencias, pidió 15. Él respondió 10. Parecía una negociación de oficina, salvo que la materia prima era su intimidad. Desde ese día, cualquier atisbo de cansancio se trocaba en recordatorio financiero. ¿De verdad vas a decir que no después de todo lo que invierto en ti? Los chats filtrados muestran la tensión. Jane confesaba sentirse usada. Pedía una noche normal, sin invitados. La respuesta solía ser fría y contundente: déjate de dramas, siempre terminas disfrutando. La culpa funcionaba como combustible. Si Jane dudaba, él enviaba fotos de muebles por pagar, billetes listos para el siguiente nivel, o el recurrente: recuerda que tú misma pediste este estilo de vida. Así, cada caricia terminaba tasada. Cada gesto de cariño llevaba la factura implícita. La habitación de hotel dejó de ser escenario romántico para convertirse en oficina de transacciones, sexo como servicio premium, emociones como impuesto incluido. Para agravar el desequilibrio, Sean empezó a monitorear su círculo social. Si Jane recibía un mensaje de un viejo amigo, el interrogatorio llegaba de inmediato. ¿Qué te ofrece que yo no pueda comprar? La respuesta estaba clara: libertad, pero a un precio que ella ya no sabía si podía pagar. Y justo cuando el dinero carecía la soga más apretada, entró en juego un veneno todavía más corrosivo: los celos estratégicos y el chantaje emocional. Aunque Jane aceptaba acompañar a Sean en sus fantasías, él mantenía romances públicos con otras mujeres, viajes a islas paradisíacas, cenas lujosas documentadas en redes. Cada foto ajena era una puñalada de realidad. No era la pareja principal, sino la protagonista de un show reservado. La consecuencia fue una red de reproches calculados. Cuando Jane cuestionaba esas escapadas, él alegaba que eran negocios y luego le lanzaba la bomba: no te pongas intensa, al fin y al cabo, esto también te paga la casa. Para rematar, la llamaba loca, en audios filtrados, asegurando que sus quejas eran puro drama de novela. Ese apodo, Crazy, se volvió un gatillo
que podía silenciar cualquier intento de diálogo. Los jueces escucharon un clip donde él decía: si sigues con esos textos eternos sobre tus sentimientos, vamos a ser solo amigos. El chantaje no siempre era sutil. En una pelea, Jane amenazó con ausentarse de la próxima Hotel Night. Él replicó: perfecto. Tu peluquería se paga sola entonces. Era la versión emocional de cortar la luz. Sin su aprobación, las transferencias cesarían. Los favores VIP también. Jane describe esos momentos como quedarse sin oxígeno. La cuenta bancaria era el respirador artificial que la mantenía conectada y sumisa. Irónicamente, los celos funcionaban en sentido inverso. Sin revisaba su teléfono, preguntaba con quién hablaba y si algún hombre invertía dinero en ella. ¿Cómo crees que me sentiría si pagaran tus caprichos? La pregunta estaba cargada de hipocresía, pero también de advertencia. Solo él podía ser el mecenas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, tras una maratón de 18 horas y 3 invitados, Jane se quebró y gritó: «No soy tu juguete». Él, sin inmutarse, contestó: «Demasiado tarde para ese descubrimiento. Aprende a brillar bajo presión». En ese instante, Jane comprendió que la única salida era la huida, pero escapar de un imperio construido sobre lujo, secretos y contratos no escritos sería mucho más peligroso que cualquier Hotel Night. A medida que el calendario avanzaba, Jane dejó de contar los encuentros y empezó a planificar auténticos espectáculos. Cuando Didi sugirió una All-Star Party, 3 de sus favoritos en la misma noche, ella aceptó sin pestañear. Alquiló la suite más grande del Hermitage, colocó luces rojas, encargó botellas de champaña y dispuso una mesa con pastillas de colores que prometían energía sin límites. Aquella velada comenzó con risas nerviosas y terminó 18 horas después, cuando el sol se filtraba por las cortinas y Jane apenas podía sostenerse sobre los tacones resbalosos de aceite. Entre cada corte de la cámara, Didi le pedía que sonriera más, que lo diera todo, que no desaprovecharan la fama de estar aquí. Ella cumplía a rajatabla, convencida de que complacerlo era la única forma de mantener viva la relación y el techo que la cobijaba. La autoexigencia subió un peldaño la noche que él recordó el famoso eslogan de su marca: «No pares hasta el éxito», y lo aplicó a la intimidad. Jane, exhausta, intentó acortar la sesión acelerando la interacción con los invitados. Cian la detuvo con frialdad: «Tranquila, el show es maratón, no sprint». Avergonzada, ella retomó el ritmo impuesto, incluso cuando su cuerpo pedía pausa. Cada gemido fingido era una moneda, cada mueca de placer un recibo mental. La dignidad dejó de ser una prioridad. La supervivencia emocional se redujo a obedecer sin cuestionar. Lo más duro llegó cuando, en pleno clímax, Didi pidió que se dirigiera a la cámara y confesara cuánto disfrutaba pertenecerle. Con la voz rasgada, Jane improvisó un parlamento romántico mientras las luces grababan todo. Más tarde, sola en el baño, vomitó en silencio y apoyó la frente en la pared de mármol, temblando. En sus propias palabras ante el jurado: «Me convertí en directora, actriz y público a la vez, sin saber qué parte de mí era real y cuál era pura actuación». Sin embargo, todavía quedaba un detonante capaz de romper por fin la fachada. A veces, para hallar el valor de escapar, hace falta un golpe de realidad. Y ese golpe llegó con un boleto a París que prometía amor, pero destapó la mentira más cruel. Cansada de la rutina, Jane aceptó una invitación de amigas para pasar 5 días en París. Fue la primera vez en 2 años que dejó el teléfono en no molestar y respiró sin la mirada de Sean. Pero la paz duró poco. En su bandeja de entrada se acumulaban decenas de mensajes suyos: «París, París, París», que mezclaban promesas románticas con exigencias veladas. Regresó a Miami con la esperanza de reconectar desde el cariño. La realidad la golpeó en el lobby de un hotel cuando él, ya bajo los efectos de una pastilla, le susurró: «Una noche de diversión antes de la playa. Don está listo». La ilusión se hizo polvo. Jane aceptó, por costumbre, por miedo, por desgaste, y volvió a la mecánica de siempre. Pocas horas después, estaban en Turks and Caicos, un paraíso que se convirtió en pesadilla. Entre palmeras y villas de lujo, el dolor físico la obligó a detener una escena. Sean, irritado, lanzó la frase que selló el fin: «¿Cómo me haces quedar así frente a Paul? Este viaje era para complacernos». La discusión explotó en los escalones de la villa. Jane, llena de rabia y náuseas, le gritó que solo la había llevado
para satisfacerle sus fantasías. Arrojó un brazalete al suelo y se apartó llorando. Sean no se quedó atrás. Exigió que se disculpara con el invitado y que organizara otra sesión con su estrella favorita, Sly. Fue el momento en que ella comprendió que su libertad valía más que cualquier renta pagada. Semanas después, de vuelta en Los Ángeles, los abogados de Jane contactaron a la fiscalía. El relato completo, respaldado por mensajes, audios y transferencias, llegó a manos de la corte. Y el 6 de junio de 2025, con el estrado en silencio sepulcral, Jane narró cada detalle que ahora conoces. Las filtraciones del testimonio retumbaron en la prensa y el jurado escuchó sus frases más duras. No era amor, era un trabajo donde mi cuerpo era salario, mis lágrimas cláusula y mi silencio garantía. Al terminar, no hubo aplausos ni susurros, solo un ambiente denso, cargado de incredulidad. El juez suspendió la sesión. Las cámaras exteriores captaron a reporteros corriendo a publicar titulares. El tuyo ya lo viste. Jane Doe rompe el silencio, pero las implicaciones van mucho más allá. Ahora te toca a ti. ¿Crees que las cadenas de oro que mostró Didi pueden romperse en la corte? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video con quien necesite conocer la otra cara del glamour. Lo que viene en los próximos días del juicio podría cambiar para siempre el concepto de poder en la industria del entretenimiento. Nos vemos en el siguiente episodio, donde revelaremos las estrategias de la defensa y el giro inesperado que nadie vio venir.